Tenacidad, capacidad necesaria para alcanzar nuestras metas, don indispensable para vivir en el arte y del arte. Lograr las bondades de ser dueños de nuestro tiempo, de vivir, de hacer lo que nos gusta, requiere persistencia. Cuando parece que lo difícil sería crear algo, una obra, un espectáculo o un texto, nos enfrentamos a algo aún más complejo, la necesidad de vender nuestro trabajo. Porque es eso, nuestro trabajo, labor para la cual nos preparamos día a día, nuestra profesión, no un pasatiempo. Lo que construimos no es producto de primera necesidad, pero sin duda, cuando nos esforzamos por encontrar la belleza, más allá de si hablamos de algo lindo o feo, de algo cómodo o incómodo, cuando nos esforzamos por rozar la poesía, podemos tocar el alma y llenar corazones. Y a pesar de ello, no es tarea fácil ganar públicos. ¿Cuántas veces hemos visto a una actriz o a un actor presentarse ante 2 o 3 espectadores y dar lo mejor de sí, como si tuviera teatro lleno? Muchas. Hay días más afortunados que otros. Becas, apoyos, audiciones, golpes de suerte, un gran equipo, pero siempre se requiere constancia. Nuestra vocación es un inicio y fin constante. Quizá en eso radique su encanto y quizá por eso los necios están aquí. Ellos, los pertinaces, los que no se rinden ni se intimidan ante la vorágine de lo superficial, los que muestran su trabajo con la dulzura y emoción de quien tiene algo muy valioso en sus manos. Ellos, los artistas, son personas extraordinarias y extraordinarios son los personajes que representan. Y hoy conoceremos un poco de su historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Lugares Comunes para Personajes Extraordinarios en esta nuestra 7ª entrevista de esta serie de entrevistas a personajes dedicados a las artes escénicas. Hoy muy contenta, como siempre estoy muy contenta de recibir en este hermoso espacio a 2 queridos amigos, una amiga y un amigo. Ellos son Luna Negra. ¿Y por qué lo digo antes? Siempre los presento hasta después de leer un poco de ellos, pero bueno, ahora son 2, entonces la dinámica cambia un poquito. Bueno, pues son amigos con los que he compartido el escenario muchas veces, hemos cabareteado juntos, entonces bueno, hoy estoy muy emocionada de tenerlos aquí, a Luna Negra, y les voy a platicar un poquito de ellos antes de presentarlos de manera más formal, ¿no? Luna Negra surge en el año 2014, o sea, ya 11 añitos, ¿no? Con la intención de crear a partir de la música un diálogo con otras disciplinas artísticas como el teatro y la literatura. Conformada por la cantante Luciana Castellani de Argentina y el guitarrista Elliot Sandín Bañuelos de México, Luna Negra combina la cultura de ambos países, generando distintas propuestas que van desde conciertos de música tradicionales y populares hasta shows de café concert con temas originales. Una característica que destaca a Luna Negra es la interacción con el público en cada uno de sus shows y conciertos. Las temáticas y géneros que abordan son variados, pero siempre abrevando en elementos, compositores y compositoras, temáticas de la cultura popular. Y bueno, pues hoy están aquí Elliot Sandín Bañuelos, Luciana Castellani, Luciana y Elliot. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Qué gusto. Pues bueno, como les decía, ellos son compañeros míos. Yo conocí primero a Elliot, haciendo cabaret, y después a Luciana, pero casi fue al mismo tiempo. Y desde entonces, bueno, hemos compartido el escenario. Muchas veces, digo yo, a lo mejor no son tantísimas, pero han sido varias y además muy emocionantes porque compartimos el Teatro Esperanza Iris, el Foro ¿A Poco No? Sí, lo compartimos también. El ¿A Poco No? No, ¿verdad? No, de hecho creo que cuando, ahorita estaba pensando que dices, porque creo que la primera vez que estuvimos juntos fue en el Foro Teatro Auditorio, no sé qué sea, del Museo de Hacienda. Ah, cierto, no pero sé, ahí que llegaste pero tú ahí estabas tú, sí. ajá, o sea, tú llegaste así como que de pronto porque no estaba la idea. Ahí vi luz y entré. ¿Qué va pasando?
Sí, así fue como... Necesitan un argentino acá y así me metí. Para dar el caché internacional, bueno. Bueno, aparte, digo, esa vez, digo, la compañía era muy grande, ¿no? O sea, los que se presentaron. Sí, eran las musas de Botero y los Muy Muy, así se llama, es el nombre completo de la compañía, y éramos 7 actores en escena, 4 mujeres y 3 hombres. Sí, muy lindo trabajo. Y bueno, yo leyendo un poco de sus semblanzas, vi que los dos empezaron haciendo música desde niños, o sea, tú desde niño y curiosamente tú también, obviamente no se conocían de niños, pero empezaron juntos y su formación es principalmente musical. Sí, sí. Mira, no habíamos notado esa coincidencia. Hasta este momento. Bueno, es que vi que tú empezaste desde niña cantando y después ya tomando clases. Creo que Elliot empezó más formalmente que yo. Yo de chica como que tuve un rato hasta que finalmente empecé con clases particulares y tal. Elliot empezó como más formal desde chavito. Sí, porque, bueno, hacia dónde van los caminos. Cuando yo empecé a estudiar música fue en el conservatorio, pero por la edad me tocó entrar al sector infantil todavía no, porque no sé si sigue siendo el plan de estudios así en el conservatorio, pero antes entrabas a partir de los 12 años, porque son 10 años de carrera, o eran 10 años en el conservatorio, no sé si sigue siendo así. Y entonces yo todavía no tenía los 12, entré al sector infantil y había como un pase directo, ¿no? Como tipo el de la UNAM. Mi hermano, que es un poco más grande, él ya tuvo que hacer examen para el conservatorio y no se quedó. Lo chistoso es de que él sí ahorita toda su carrera la ha hecho como músico, como guitarrista clásico. Entonces, y yo me dediqué al cabaret. Sí. Pero todavía en ese momento no lo sabía. No lo sabía. Sí, y bueno, y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tenían ya algún gusto por el teatro o el teatro de pronto los abordó, digamos así, de manera abrupta? O sea, ¿ustedes acostumbraban a ir al teatro con sus papás? ¿Tienen claro como algún momento que vieron, que dijeron, wow, a mí, o sea, me gusta la música, pero me gustaría también hacer teatro? ¿O de pronto les llegó ya grandes, así, por coincidencia? No, es algo, bueno, por lo menos en mi caso, es algo extraño, porque en realidad, digo, siempre me gustó el teatro en mi casa, mi mamá siempre nos llevó desde chiquitas a ver un montón de obras. Ella misma en este rollo, viste, de los padres haciendo obras en las escuelas, ¿no? Para juntar fondos o tal, mi mamá siempre estaba metida ahí, de hecho ahora hace teatro ella. Ella está más formada que yo, que casi postería. Pero siempre, ella como que nos transmitió mucho eso, pero yo no sé, digo, sí, en la escuela hice en algún momento, pero nunca pensé que la verdad iba a terminar haciendo cabaret, honestamente. O sea... Tanto estudiar para terminar haciendo cabaret. ¿Qué me trajo aquí? No, la verdad es que, o sea, me parece que fue algo que fue pasando, ¿no? O sea, esto, digo, cuando te dicen a veces que ciertas experiencias te encuentran más que vos las buscás, creo que tiene un poco de eso. O sea, para mí fue muy claro que esto se empezó a generar o a gestar en mí a partir de venir a México. O sea, yo en Argentina solamente, pues, o sea, cantaba y siento que allá incluso como, ahora ya no, pero en el momento en el que yo me formé y cuando yo vine para aquí, era como muy formal esta cosa de que el cantante o el músico no se piensa de un lugar tan escénico. Ahora ya sí, pero en ese momento no había una conciencia del músico como un artista escénico, ¿no? Y siento que en México eso ya estaba más, o sea, está más claro desde siempre. O sea, acá hay muchos exponentes, ¿no? Que desde siempre han sido músicos o cantantes, pero con una idea de lo escénico espectacular, ¿no? Entonces yo siento que eso más bien me encuentra acá. O sea, como que voy entrando sin querer, con miedo al principio, obvio, no, yo esto no lo puedo hacer. No. O sea, y empieza a pasar, más bien. Ay, mira, lo mencionas y me parece curioso porque yo, bueno, no conozco mucho, soy una fan de las propuestas artísticas argentinas, o sea, de muchos músicos, porque hay muchos músicos argentinos muy famosos acá en México, igual en la literatura, y soy fan del cine. Y por ejemplo, yo pienso en Nacha Guevara, que no sé si sea argentina, pero ella era como una showgirl, ¿no? Lo que pasa es que Nacha tiene una formación actriz, o sea, Nacha, o sea, digo, ella, de hecho ella estuvo mucho en la movida de los café concert,
pero ella era una artista muy integral desde el principio. Digo, yo pienso más en la gente que tiene una formación como músico, Bien. que, insisto, ya ahora han cambiado, siento un poco las cosas, pero hasta hace no tanto, siento que no había, estaba, no voy a decir peleado, pero no estaba como la idea mucho de que el músico en sí mismo, la persona que se formó para hacer música o cantante, implicara, digamos, un despliegue escénico, ¿no? Una conciencia incluso de lo escénico. O sea, no mucho, digo, siempre hay excepciones, pero en general no siento que estuviera eso muy presente. Y entonces es para ti ha sido un abordaje del teatro en tu vida grato, porque te has mantenido ahí, ¿no? Bueno, sí. No, mira que... También somos masoquistas, ¿no? Bueno, es que yo que he visto sus espectáculos, bueno, son, yo diría, más teatrales que musicales, incluso me atrevería a decir, no sé si estoy mira vos, correcto. lo que nos estás diciendo. Qué interesante, ¿no? Que venga de una actriz tan maravillosa. Qué lindo. Sí, a mí me encantan, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues están a gusto como, o estás o están, porque incluso también actúas un poco, ¿no? Sí. Pues es muy chistoso porque creo que a mí me encontró el estar haciendo música, pero como yo tenía como muchos otros intereses, entonces como que sí, la música sí era como mi guía, pero pues a lo mejor entonces, pues vamos a hacer un grupo de rock, ahora vamos a hacer un grupo de tal. O sea, como que no era algo tan formal. Y algo que, bueno, fue muy chistoso porque una vez en el 2019-18, en un festival en Puerto Vallarta, fue Tito Vasconcelos. Y entonces se hizo al final del festival, él lo cerró y se hizo así como una medio bohemia tertulia. Y me pregunta él, oye, ¿y es que tú con quién has tocado? Porque no me ubicaba. Yo pues, en ese tiempo pues, había estado con algunos grupos haciendo música, más como músico escénico. Y lo que me di cuenta es que automáticamente dije, pues lo que pasa es de que, digo, iba a sonar como raro, pero así es. Y lo que pasa es de que yo mucho tiempo, desde muy chavillo, me acompañaba a muchos borrachos. O sea, y eso sí. Y eso le da callo. Sí, o sea, y eso al final de cuentas, y lo que o sea, digo, tienes que estar como complaciendo a uno, al otro, y te diviertes. Y creo que eso justamente en la parte como formal musical, como que no se ve tanto. De hecho, en nuestro show, o sea, por ejemplo, ahorita tenemos unos shows que son que acabamos de ir a presentar uno a Zacatecas, lo presentamos en la Ciudad de México, y ahora vamos a volver a ir a Zacatecas, y estamos invitando a músicos de los lugares, ¿no? Y muchos tienen mucha resistencia, porque dicen, no, es que necesito que me pases la partitura, que pases. Digo, no, porque al final de cuentas hay una escaleta, sobre eso vamos, y nos encontramos ahí, o sea, el chiste es divertirnos, ¿no? Entonces, y yo, digo, al final, digo, para los shows que vamos a presentar aquí en tu lugar, en la parquesería, yo tengo participación como escénica, pero yo soy yo. O sea, no, o sea, a mí me cuesta. Sí, o sea, a mí me cuesta, o sea, digo, yo salgo con otra cosa, pero o sea, digo, eso a mí me hace estar muy cómodo. Porque, digo, creo que la única participación como actor que he tenido, bueno, han sido dos en un cortometraje, me agarró de policía. Y Sacaborracho. Pues casi, sí, pues. Siempre ahí, como. Y no, y la otra era una obra que teníamos con una compañera que a lo mejor, no sé si lo ubiques, o por nombre de Paula Aguilera. Y donde yo tenía una línea, nada más una sola línea. No hay papeles pequeños. No, pero o sea, pero esa línea me sigue persiguiendo hasta hoy en día. Porque, o sea, supuestamente sí, pero ¿por qué hablas así? No, porque no hablaba normal cuando tenía. Pero lo que pasa es que siento eso, o sea, Elliot tiene mucho o sea, es un personaje en su vida cotidiana. Lo que pasa es que él no es consciente de eso. Entonces, cuando está en el escenario, lo proyecta, pero en realidad ese personaje existe en la vida todos los días, ¿no? Entonces, cuando él, más bien yo siento que esa viste, como el síndrome del play, ¿no? De que te decían, ¿no? Bueno, ahora grabando, y que uno automáticamente es como, ¿qué hora qué hago? Y él decía ese parlamento y era, qué raro estás hablando. Y aparte, además era una línea que decía, ¿qué te pasa, Lola? Y entonces, ¿qué te pasa, Lola? ¡Ah, por qué hablas así! Entonces, bueno, lo corrigo. ¿Qué te pasa, Lola? ¡Que no! Ya por eso. Me pasa al revés, porque yo, por ejemplo,
a mí me gusta mucho cantar, yo no me considero cantante, ¿no? Yo soy actriz que canta, pero algo que me conflictúa es que si yo canto yo sin personaje, me es rarísimo para mí. Sentirme yo o sea, yo no sé si necesité el personaje, pero estoy mucho más cómoda. Te cobija. Me cobija. Claro. Y aquí, ¿no? Pero yo siento que es bien, Claro. bueno, no sé, yo siento que es bien raro. Digo, quien tiene las herramientas lo hace, ¿no? Pero como así, como posicionarte para cantar desde otra voz y sentirte, pero digo, no sé, o O sea, sea. a mí me pasa mucho, por ejemplo, al revés. O sea, como mi herramienta principal es el canto, cuando yo tengo que pensar en cantar como un personaje, digo, evidentemente tampoco es que tengo tantas herramientas actorales, ¿no? Pero me cuesta un montón, como romper con eso de, no, claro, es que no puedes cantar como vos, ¿no? Y siempre termino cantando como yo, es como, no hay de otra, es como, bueno, chicos, es esto lo que hay. O sea, no puedo, ¿viste? Pero bueno, son esas, como qué sé yo, a veces las fortalezas y los puntos flojos de cada uno, bueno, te vas dando cuenta cuando pasa, que también es lo lindo, de que, o sea, el oficio y de que pase, ¿no? O sea, sí. Claro. Hacerlo, pues, a Y pesar de que todo. lo haces y a lo mejor la gente no lo sabe, ¿no? Claro, no lo sabe. Eso por el oficio, o sea, que de todas formas lo haces, aunque por dentro dices, ay, una vez soy yo, pero... Y lo sigues, lo haces, ¿no? Sí, claro. Y bueno, aquí surgen dos preguntas. La primera sería, ¿tú crees que para ser un músico de escena, o sea, sí se necesita cierto feeling, cierto ritmo, cierta aventarse, como estar abierto a la improvisación, a cachar muchas veces a los actores que no siempre son cantantes? Y ciertamente a lo mejor no todos los músicos lo pueden hacer, ¿no? Yo siento, o sea, siento porque lo he como comprobado. Hay algunos compañeros que ahora hacen como acompañamiento, eso que cuando yo los conocí eran músicos nada más. Y digo, estando ahí, digo, lo único que les decía es, pues es que pues nada más disfrútalo, o sea, te das cuenta que, o sea, porque como músico escénico, al final de cuentas, tú tienes una guía que es el actor. Entonces, con que tú vayas con el actor y lo vayas acompañando, vaya para donde vaya, o sea, pues ya no es digo, porque por ejemplo, una vez, digo, por nombre, pues no, pero teníamos unos amigos dentro donde estaba Oscar Olivier, estaba en una obra y tenía a una chica pianista. Y terminaron la obra y cuando salió la chica le terminó diciendo, no, es que me echaron a perder mi trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces así como que digo, esas cuestiones son como muy complicadas porque al final de cuentas el músico, o sea, el músico es bien importante, pero hay una figura que es a la que tú vas siguiendo, ¿no? Entonces, digo, es así como complicado. Yo siento que al final de cuentas es como el hecho de compartir, porque siento que también eso sí es como dentro de los músicos no formales, que les gusta, por ejemplo, hacer la bohemia. En la bohemia, pues, o sea, todo fluye. Y de repente alguien está tocando y me ha tocado, digo, la última vez justamente hace rato que hablé de mi hermano, que él sí tiene ya una formación clásica y está tocando y todo eso. Estuvimos en una reunión y de repente se hicieron como había mucha como comunidad chilena y terminamos haciendo música muy latinoamericana, ¿no? Y él no tocó. O sea, él dijo, no, como que no sé, como, ay, ustedes, haga. Entonces, hay veces que también, así como que, pues no sé si sea como porque no sean como las ganas. Pero Lo que pasa es que siento que son perfiles al final, ¿no? Como Ujú. todo en la vida, Sí, digo. te acomodas, te quedas ahí, si no, pues. Claro, y que, o sea, finalmente uno elige el camino del arte, el que sea, pero vos lo abordás desde tu personalidad y desde tus características. Entonces hay cosas que estás dispuesto y con ganas de hacer y que te gustan y que las disfrutás y hay otras que no. Y aparte, creo que tiene un poco que ver con eso. Y aparte, ¿no? perdón, y aparte hay algo que yo creo que siendo músico escénico, digo, tal vez estando en el centro o no en el centro, o acompañando lo que sea, que eres bien afortunado, porque te toca ver el trabajo de tus compañeros desde un ángulo en donde nadie los ve. O sea, estás en un VIP. Entonces, o sea, y eso yo lo disfruto mucho. O sea, digo, o sea, cuando, no sé, me acuerdo de la vez que, y esa vez que también estabas tú cuando se estaba presentando la de Amar a Morir en el teatro, dice que entramos que estaba como despuesito del temblor y que no queríamos meternos porque estaba así bien.
favor, se veía rarísimo. Es como que no haya otro temblor porque acá la quedamos, ¿no? Pero esa vez yo me acuerdo, era muchísimo porque pues, estábamos ahí tocando y todo eso. Y, por ejemplo, veíamos que salía tu personaje, ¿no? Y había muchos chavitos de secundaria. Pero esa fue la Revolución Mágica. Revolución Mágica. Revolución Mágica, sí. Y cómo eran acá, y los chavitos acá se proyectaban así. Y eso es bien padre verlo, ¿no? Porque tú lo estás viendo, o sea, porque estás viendo desde atrás y ves la reacción y todo, o sea. Pero fíjate que me ha pasado con compañeros músicos que de pronto se olvidan porque Claro, es que te quedas mirando. Y entraba y te toca, No, es cierto. Y sí, claro, es que te olvidás de que pronto no sos espectador, o sea, estás ahí, tienes que hacer un trabajo activo, pero es que hay momentos que realmente la pasás muy bien, es muy divertido. Igual no tenía nada que ver. Tenía unos amigos que tocaban rock y pues de hecho con Goyo, de su grupo, cuando ellos tocaban. No sé si él estaba en ese grupo en ese momento, pero era como de ese grupo de amigos y había un baterista con ellos que tocaba bien. Pero un cuate que se emocionaba mucho, entonces estaban tocando y de repente que estaba a la mitad de la canción, él dejaba tocar y se ponía, ¡ah! O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿quién no va a marcar? O sea, es que él quería ser público sí. y pues sí, Todo. era como, Oigan, y por ejemplo, ya sabes que tú llegaste a Amar a Morir, ¿fue tu primer encuentro con la música de escena o ya habías antes hecho? Ay, la verdad es que no me acuerdo. O sea, seguro la primera vez fue medio que en México. Que, ¿viste? Ya no somos unos chavos, ¿no? Como que ya hacer memoria ya empieza a costar. Creo que no sabes cuál es la referencia que tengo, porque esa vez, cuando íbamos llegando, que nos bajamos en el Zócalo, nos encontramos a Fernandito Zamora. Fernandito Zamora es un compañero con el que habíamos estado en lo de los payasos negros, donde yo conocí justamente a Goyo, y tú ya habías estado ahí. Sí. Entonces sí hubo algo antes de Amar a Morir. ¿Ves? Sí. Igual todavía tenía un miedo. Y es más el miedo cuando te toca hacer como teatro que solo cantar, por ejemplo. O sea, en ese momento tenía miedo a todo, pero digo, o sea, seguía adelante, pero creo que lo escénico me daba más miedo. O sea, bueno, estas cosas que si uno supiera lo que sabe ahora con 20 años menos, todo sería más fácil, ¿no? Pero que tienen que ver con que hay una tabla y un recorrido que hay que hacer y hay que tener paciencia y confianza en ese proceso, ¿no? Sí, y aventarse, ¿no? O sea, yo me aventaba igual, pero, o sea, dentro mío era así como pánico, ¿no? Pero bueno, digo, finalmente es eso, es como, claro, hoy me doy cuenta de cosas que en ese momento no me daba cuenta, como decís. Obvio que lo que menos miedo me daba era cantar. Pero claro, era en el medio, en todas estas situaciones, no era cantar solamente. En general tenías que intervenir de alguna manera. Sí. Pero ahí vuelve a ser lo mismo. O sea, digo, creo que, porque ahí, por ejemplo, en los montajes, uno no está como al centro, pues. Entonces, por ejemplo, creo que te relaja el hecho de ver, por ejemplo, que sale Pepe y acá y acá, sí. O sea, lo ves y todo eso, entonces, o sea, pues todo está bien. O sea, estás jugando en el equipo que sabes que hay ahí ganadores, o sea, en el equipo ganador, entonces pues juegas a gusto, en el equipo, ¿no? De Messi. Sí, entonces pues la llevas tranqui, ¿no? No, es verdad. Es diferente cuando te toca así de que tú eres como... Lo que pasa es que es verdad que en muchos de estos espacios hay un juego de roles, ¿no? De que de pronto vos estás atrás y como un poco sosteniendo, ¿no? Vamos a decir, a veces melódicamente, a veces armónicamente, a veces, no sé, con la presencia y la energía, pero de pronto se intercala que en algún momento tenés que salir adelante, ¿no? Y es como de, bueno, o sea, que ya con el camino, ya uno se foguea y lo hace sin problema, esa transición. Pero en los primeros momentos es como de, no, ¿por qué? Casi como, ¿viste? Te llevan de no. O sea, como que un poco así, ¿no? O sea, sí. Pero hay momentos lindos, o sea, creo que afortunadamente, antes hablábamos de las señales, creo que hay esos momentos lindos que te regala la vida y este oficio, que de pronto son los que vos decís, bueno, o sea, más allá de todo esto que me está pasando a mí, que yo siento y bla, y en mí misma, hay estos como momentos especiales que te dan la sensación de que está bueno seguir por ese camino, ¿no? Yo me acuerdo mucho, para mí fue como esos momentositos porque son hermosos,
que una vez nos tocó con Remy Jackson y los Payasos Negros ir a la Universidad de Chapingo, al festival de Álvaro Carrillo. Y entonces a mí justo me tocó cantar Sabor a mí. O sea, estábamos así atrás, no sé qué, y en un momento era como, bueno, a mí me tocaba como ir enfrente al proscenio y cantar Sabor a mí, ¿no? Entonces yo, o sea, como que era muy linda la energía que había en el auditorio, muchos chavos además. Y entonces yo agarré y dije, a don Álvaro Carrillo. Y empecé a cantar la canción, pero ¿viste cuando hay algo que pasa en el ambiente? Como, y la sensación que yo tuve era, Álvaro Carrillo está acá, o sea, ¿no? ¿Viste como algo, una presencia que llenó el momento? Y son esas cosas que después como que te dan la fuerza para seguir y decir, no, bueno, cuesta pero vas, ¿no? Y es hermoso, ¿no? Cuando eso pasa. Re lindo. Sí, claro. Es re lindo. Y por ejemplo, ya después de esta cuestión de llegar, por azares del destino, a ser músicos de escena, y ya ahora yo no diría músicos de escena, o sea, yo diría como bueno, no, eso se los voy a preguntar después. Quiero que ustedes me lo digan. Pero Más adelante. Han tenido que aprender un montón de cosas para estar en la escena. ¿O han hecho más uso de su instinto? Yo creo que para mí, digo, no es porque no hayamos tenido que hacer cosas, digo, sí, sobre todo, pero siento que sobre todo es observar mucho y es como abusar la sensibilidad, ¿no? O sea, de la conexión con los compañeros y las compañeras. Me parece que, o sea, más allá de ir desarrollando como, bueno, cosas que uno va tomando talleres, te vas perfeccionando, pero sobre todo creo que es que hay un trabajo ahí que me parece que, bueno, que vos lo vas a decir mejor porque vos sos más músico de escena que yo, pero la sensación que tengo es como de estar en el presente, que es algo que es muy difícil en la vida. O sea, la vida atenta totalmente todo el tiempo con estar en el presente. Siempre estás o en el futuro o en el pasado. En el presente no estás nunca. Y hay algo de abusar eso que me parece que es la tarea más importante del arte en general, ¿no? Pero me parece que cuando vos tenés que estar además acompañando a alguien que está poniendo el cuerpo por ahí más expuesto que vos, me parece que es importante tener esa sensibilidad del presente, ¿no? Ay, eso es muy lindo también. No, y aparte creo que también algo que, digo, haciendo nosotros como nuestros montajes, nuestras propuestas, algo que sí hemos aprendido un poco es como a desarrollar un trabajo, ¿no? O sea, de repente decir, bueno, o sea, por ejemplo, el show de la crítica, pues tuvimos que hacer un trabajo de un ratote para tratar de ver cómo salían las letras, cómo se embonaban, si eran pertinentes, si no eran pertinentes, ver, y luego ya sí, pues escalarlo ya en el momento, ¿no? Porque digo, no sabemos qué iba a ser la respuesta, y son respuestas que se dan bien diferentes dependiendo del público, ¿no? Y sí, o sea, creo que, o sea, eso es algo que, por ejemplo, porque como músico, pues igual, o como músico escénico o acompañante, lo que sea, pues a lo mejor te pasan un repertorio, lo estudias, vas, te presentas y se acabó. Pero cuando sí tienes que armar algo más, a lo mejor sí tienes que tener como que, pues como para dónde vas, si eso tiene sentido, si no tiene sentido, y sí es como una reestructura de trabajo. Tal vez no estamos metidos como en la parte tan estructural justamente de decir, bueno, o sea, no sé, por ejemplo, hay una convocatoria y te piden que mandes justamente el guión de la obra, pues nosotros no tenemos guiones. Y o sea, tenemos escaletas y con respecto a eso nos vamos moviendo. Que es mucho del cabaret, ¿no? Ajá, sí, el cabaret así se conoce. Lo que pasa es que también es cierto que nosotros, como no somos actores, tenemos que funcionar también mucho con la frescura del momento, porque es esto, si no te pasa la frase, ¿qué pasó, Lola? O sea, porque perdés un poco, o sea, sí. Esto, para mí, no tenemos las herramientas quizás para recrear eso con esa misma frescura todas las veces. Entonces, sí tiene que tener como cierta elasticidad, digamos, la estructura, o eso es lo que hemos aprendido. Así es como lo hacemos, quién sabe si esté bien. Sí, ¿no? aparte, o sea, yo no sé, el año pasado, no me acuerdo, en un festival en Sayula, conocimos a una actriz, no sé si tú recuerdas su nombre, yo no me acuerdo de eso, que estaba, no sé, tenía 1000 representaciones de una obra. Entonces, o sea, ¿cómo llegas a eso, no? Entonces, pues digo, pues se la sabe de Pepa. Y también uno se pone a pensar, pero no será cansado,
no, o seguirá teniendo el mismo impacto, no sé, o sea, digo, porque eso sí es, pero eso ya es un trabajo, pues sí, o sea, totalmente del área de... Cosas que nos preguntamos los no actores. ¿No? Sí, o sea. Sí, que ustedes, esa es la pregunta que iba yo a hacer hace ratito. Ahora ustedes, de todas formas, se definen como músicos. Sí. Músico, cantante. Sí, a lo mucho es como... creo que tiene como algo medio performático. Ajá. Entonces, sí, digo, a mí, yo no me digo actriz, salvo como en estos lugares donde uno tiene que farolear porque si no, no conseguís nada. O sea, yo en lo personal no me digo actriz porque realmente me parece que ser actriz es otra cosa, o sea, es muy diferente. Para mí es como, bueno, sí, finalmente es una herramienta, ¿no? Es una creación, nosotros lo usamos como una herramienta performática, pero no siento que sea actriz. ¿No? Y me parece muy interesante esto que dices, justo porque a mí algo que me gusta mucho de mi carrera es toda esta parte de construir algo, o sea, de tener una idea, de buscar material y de pronto darle forma, ¿no? Para mí es fascinante y ustedes pues de alguna forma lo hacen también, lo han descubierto y es quizá un proceso diferente al de un músico que se aprende un repertorio y lo toca, quizá no de un compositor, ¿no? Sí, porque pues está en la parte creativa, ¿no? Sí, pero también es... Digo, al final me parece que los procesos son... Digo, a mí me parece muy interesante, como porque cada proceso es una cabeza distinta, ¿no? Una persona distinta. Nosotros hemos descubrido... Ah, mira, bien. Es una palabra. Un neologismo. Hemos descubierto, ahora sí, hemos descubierto que como más o menos una forma de llevar adelante determinados shows que nos interesan con temáticas que por ahí tienen más investigación o tal. Pero me parece que hay algo que también es hermoso, además del proceso ese creativo previo, que es que todos finalmente damos un salto de fe. Porque entre que vos estás en tu casa o en los ensayos y eso se presenta en un escenario, sea el que sea, ahí en el medio hay algo, ¿no? Hay un hueco que no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, cuánto resultado va a tener, en qué términos, qué va a pasar con eso que vos planeabas solita. O sea, como que es muy interesante. Y que es muy... Bueno, se sorprende uno y es también muy, muy padre cuando sales y ves a la gente encantada, ¿no? O que dices el chiste y que sí cae, o sea, cuando todo sale bien. Ves la reacción de la gente, ¿no? Lo que es bien raro es cuando todo sale mal. No, bueno, también eso puede pasar, ¿no? No, pero no sé si te ha pasado que a lo mejor es así, de repente no hay reacciones o lo que sea, pero al final todos te dicen que fue muy buen trabajo y tú dices, pero... Eso es rarísimo. Es raro. Es como, ¿y por qué no le avisan a sus caras? O sea, cuando estás ahí... Está genial, no díganle a eso. Claro, porque vos en tu interior estás sufriendo ahí, como esta gente, es un fracaso esto. Sí. Están pasándola re mal, ¿no? Y terminas y todo fantástico, increíble. Y es como... No, en primera función no pasa, creo. ¿no? O sea, bueno, como... no en primeras funciones, pero a veces nos ha pasado de ir a alguna ciudad del país, pero que vos en realidad ahí lo presentaste por primera vez. Ajá, digo, sí, la gente... Digo, sí pasa cuando un trabajo no le das al clavo, ¿no? Y no quiere decir, bueno, puede ser que sea malo, pero no por falta de trabajo o responsabilidad, sino porque simplemente no encontraste como sí, el modo. Pero creo que cuando un trabajo es bueno, generalmente pasa que la primera vez es muy bien recibido. Sí, la primera pero vez. Sin embargo, y entonces tú ya vas muy confiado con tu espectáculo, porque, y de pronto llegas a lugares donde la gente está así, ¿no? No sé, sin embargo te dicen al final, ¡ay, qué padre! Y es difícil esa medida también, ¿no? Hasta dónde vos, como de alguna manera picar a la gente, como cómo generás esa interacción sin ser tan invasivo, ¿no? Y como hacer que la gente venga con vos, es como también una cosa muy sutil, ¿no? Lo que pasa es que creo que ahí justamente la cuestión del principio de la atracción hacia el teatro y todo eso, creo que al final de cuentas, por eso como que lo que nosotros hacemos entra en lo que es el cabaret, porque pues ahí puede entrar hasta un cirquero, un bailarín, o alguien que sea actor, y entonces pues hacen un montaje y lo presentan, ¿no?
porque es un poco como más libre y entonces, porque a lo mejor justamente, no sé, o sea, presentas una obra dramática y pues digo, no vas a estar, digo, si llegan a llorar, pues a lo mejor que bien, ¿no? Si no, pues a lo mejor pues fue muy buen trabajo. En el cabaret como que sí, hay veces que necesitas, bueno, el cabaret porque también es como raro, ¿no? Porque de repente nosotros como que también vemos y ahora toda la gama de lo que es como nombrado cabaret y de repente como decimos, ay, pues como que no embonamos tampoco. O sea, nosotros tenemos ese problema. Somos Claro, como, somos muy cabareteros para los músicos y muy músicos para los cabareteros. Estamos ahí como en una frontera rarísima. pero creo que, perdón, pero por ejemplo, es que justamente, por ejemplo, una vez, digo, y lo ha dicho muchas veces Tito, y una vez platicando con él decía, lo que pasa es que yo empecé a hacer estas obras de cabaret porque yo quería hacer algo que, o sea, para mí, porque de repente buscar papeles en donde, o a lo mejor, o no me llamaban, o no me representaban, pues entonces mejor yo empiezo a hacer mis cosas y ya me proyecto, o sea, es mi, bueno, me proyecto en mi proyecto, ¿no? Valga la redundancia. Sin embargo, a mí me parece su trabajo como cabaret, o sea, como yo sí podría decir. Si vos nos habilitás, ya está, listo. Ya está. les doy Ya está, nos da la bendición, entonces ya está. Ya con se eso. llama cuando les dan su doctorado. Así es, ya está ahí el recibo. El cheque. No, sí, no, pero, o sea, porque digo, al final, es que es muy chistoso, porque, por ejemplo, nosotros, el show que vamos a presentar para niños, lo presentamos hace poquito bueno, el año pasado en Vallarta, ¿no? En un festival. Y habían unos amigos que conocimos en ese festival de Guadalajara que hacen un trabajo así increíble de títeres. Tienen una obra que es así muy, muy, muy densa, pero es muy bonita. Y ellos se quedaron a ver nuestra función. Cuando terminamos, nos dicen, oye, pero eso es como cabaret para niños, ¿no? Y pues no, o sea, es que nuestra forma de trabajar, o sea, porque lo que hacemos es de que, o sea, nosotros nos presentamos, pero hacemos que la gente siempre esté como con nosotros, ¿no? O sea, y que sean los que de repente nutren, porque es como nuestra forma un poquito más o Sí, menos porque además es esta idea de que, o sea, nosotros creo que en ese sentido tenemos un espíritu muy bohemio. O sea, evidentemente nos criamos en esos ambientes y nos gusta. Claro, durmiendo entre dos sillas, ¿viste? Como te hacía cuando era chiquito. Entonces, hay algo de eso de que se forme un espacio donde todos podamos convivir y hacer juntos, que creo que es lo que un poco intentamos propiciar siempre. Es como, bueno, nosotros estamos en el escenario, pero de alguna manera es circunstancial que estemos ahí. O sea, no tiene que haber diferencia. Como que si alguien quiere venir y cantar, que se sume y cante. O sea, hay algo como de esto, de usarlo como una plataforma más para que la gente se anime a compartir, ¿no? O sea, creo que un poco eso. Qué bien. Oigan, y bueno, siendo músicos los dos, artistas, ¿no? Y cabareteros, porque a fin de cuentas hacen cabaret y han trabajado con un montón, o sea, tienen como todo lo que han tomado de los actores a los que han acompañado y de los montajes en los que han formado parte. ¿Cómo es su proceso? O sea, día a día, yo me pregunto, ¿está lleno de arte todo el tiempo? Lleno de propuestas, lleno de se acuestan pensando, se levantan, porque me digo, comparten, o sea. A mí hay una cosa muy chistosa, porque yo cuando era niño, muy chiquito, o sea, mi papá me decía el sacachismes, ¿no? Porque era de que, es que es el sacachismes, ¿no? Que no sé qué, porque, o sea, y me doy cuenta que yo sí termino funcionando así, o sea. Hiciste del sacachismes un oficio. Sí, o sea, porque de repente, oye, ¿y si hacemos un show de no sé qué? Ay, no nos ha interesado el que dijimos. ¿Y si hacemos un show de no sé qué? Silvio te está sacando shows todos los días, prácticamente. Prácticamente. Pero, pues digo, no todo se aterriza, ¿no? Digo, casi nada, ¿no? Pero sí, pues lo que pasa es que creo que esta cuestión también es como muy pues como de una necesidad de ver, o sea, qué es lo que uno quiere como, a lo mejor, pues sí decir, representar, también hacia qué público, o sea, hacia qué gente quieres ir. En nuestro caso también muchas veces ha terminado siendo, bueno, a partir de la pandemia y todo eso, cuando de repente se cerró la Ciudad de México, y que lo único que, por ejemplo, hubo en la pandemia en la ciudad, pues fue cuando estuvimos en el teatro ahí en Aires, pues empezamos a ver que pues, las opciones, posibilidades estaban fuera de la ciudad. Y entonces de repente hemos empezado a ver
como a lo mejor qué se podría presentar en tal lado, y pues sí, o sea, es como eso, ¿no? O sea, digo, Lo que pasa no es que sé si sea mucho cotidiano. más allá de la cotidiana, obvio, sí, a él se le ocurren muchos shows, pero también todo pasa por un filtro, ¿no? O sea, lo que sí nos pasa mucho, digo, igual somos los dos bastante chispita, entonces también tenemos nuestros momentos, pero como los malos, los buenos, y o sea, en general manejamos mucho el humor, tanto él como yo, entonces, o sea, es algo que nos acompaña muy cotidianamente, pero también está esta cosa de lo que, más allá de que podés tener muchas ideas, hay algunas que te interesan lo suficiente, o sea, pasan como por un filtro interno y en común de lo que te interesa realmente para ponerte a trabajar en eso, ¿no? Porque sí, hay muchas ideas que pueden durar 5 minutos, ¿no? O sea, que es como, bueno, no es que cada idea de para un show, por ejemplo, ¿no? Y a veces no dan no solo porque en sí mismo no den en esencia, sino porque tal vez no te dan ganas de estar pensando en eso, trabajando eso, abordando eso durante un tiempo, porque me parece que también tiene que haber algo como muy muy sensible con lo que vas a hacer. ¿Qué sé yo? El show de la crítica es un show que salió muy de las vísceras, ¿no? Porque finalmente, bueno, sigue siendo muy desafortunadamente un tema, la violencia contra la mujer, pero en el momento en el que lo hicimos fue cuando hubo como un estallido, ¿no? Porque justo había pasado lo de esta chica en Ciudad de México, que había sido violada por policías, entonces ahí hubo un estallido social femenino con respecto al tema, entonces vino un poco de ahí, y hay shows que son así, ¿no? Entonces me parece que es como porque digo, vos lo sabés, al hacerlo tan autogestivo, no es que es como, hay bueno, un tema que te presenta a alguien y que vos, o sea, acá te encargás de todo, te encargás del vestuario, te encargás de hacer la investigación, de darle forma al show, de ver qué canciones, de practicar las canciones, buscarlas, buscar los lugares, como, te tiene que gustar el tema. O sea, sí. Porque vas a estar con eso mucho, ¿no? Sí, y bueno, y que además yo lo preguntaba porque uno, así como busca espacios, busca convocatorias, busca oportunidades, a veces también busca como el equipo, ¿no? A veces conseguir un músico se batalla mucho, ¿no? Lograr empatar horarios también se batalla mucho. Entonces decía, bueno, la dupla perfecta, ¿no? Por eso decía, ¿cómo organizan su día a día? ¿Cómo, o sea? No, de hecho creo que ahí tenemos una gran falla porque lo hemos, como que cada vez decimos, bueno, el próximo mes sí tenemos que asignar un día específico para ponernos a ensayar y tal. Bueno, por el próximo mes, o sea como ese día nunca llega. Sí, o sea, como que es que también es un problema, bueno, no sé, es un problema, es una cuestión de que da como estos tipos de montajes de cabaret. Porque, por ejemplo, con Omar, que también estuvo aquí. Hemos estado, o sea, hemos llegado a hacer montajes en donde no sabemos qué va a pasar y entonces, o sea, son 2 horas antes y dices, mira, a ver, tengo esta letra, sácate la canción de Thalía de no sé qué, no sé cuánto y aquí la tenemos que empañar. Tú la cantas, bueno, ya, y tú vas a cantar esto y así, y nos subimos y dejamos que fluya. Entonces, y todo parece de que, qué bien, ¿no? O sea, pues lo ensayaron un montón y pues no, o sea, todo termina saliendo sí, que así, no ¿no? es siempre así, ni para él, ni para nosotros, pero es verdad, bueno, además nosotros, como somos compañeros de la vida, también eso te genera una confianza como de, parece que tenés todo el tiempo del mundo para ensayar. Mentira, o sea, porque ese tiempo, si no te lo haces a los codazos, no está. O sea, tenés tantos problemas como alguien que vive en la otra punta de la ciudad, o sea, en realidad, porque es como hay que pautarlo, la cotidianidad. No, aparte sí, o sea no sé si mitos o no, pero estábamos una vez y estaba Alejandra Bogue. ¿Ves por qué es el cacachisme? Estábamos con la Bogue en una obra y balconeando a todo el mundo. y estábamos, no, pero bueno, ves que no chingüe. El chiste es de que íbamos a tocar, nosotros nos presentamos los lunes ahí en la Zona Rosa y íbamos a tocar esa semana en algo, entonces no habíamos ensayado y cuando llegamos a la prueba de audio teníamos, no sé, 1 hora, algo así, empezamos a ensayar. Y de repente aparece la Bogue ahí en nuestro... Es que me imagino ustedes ensayando todos los días, se cantan uno al otro, y así, qué hermoso. Y pues no, o sea, digo, y eso no, realmente, digo, sucede muy poco. O sea, digo, ya cuando sí tenemos que chambear y todo eso, pues sí hay que
Pero eso también, como este romanticismo que proyecta, ¿viste? Que se proyecta a otros y otros proyectan sobre vos, de claro, ustedes deben desayunar y cantar boleros. Y es como de, no, ¡Vivan los guanas! claro, viviendo en una comedia musical prácticamente. Es como, Bueno, eso sí lo hacen mucho acá mis ojos. yo sí me que muchas canciones. Sí, que sabe, y cada 2 noches al menos saca acá su nuevo hit musical así de... Pero bueno, son como esos vicios que tiene cada uno, ¿no? Así de... ¡Qué maravilla! Y ay, tenía una pregunta y por tanta risa se me fue. Llevan muchos años dedicándose a esto y trabajan juntos, son compañeros. ¿Han trabajado en otras cosas? O sea, el teatro los ha llevado hacia otras cosas que no tengan que ver necesariamente con su profesión, pero, o sea, por ejemplo, Omar, ¿no? Que es terapeuta gestal, sí, bueno, pero... tengo otra amiga da clases, o sea, ¿a qué lugares los ha llevado? Y a partir del teatro, ¿no? Que eso es lo que he descubierto de muchos compañeros, o sea, a partir de su contacto con el teatro, de pronto llegaron a otras cosas que también les han fascinado, ¿no? Y han hecho también parte de su vocación. Claro. ¿Ustedes han llegado a otros espacios o su vida es así? Hemos llegado a otros espacios por necesidad. Más que nada, ¿no? Como yo, que soy mesera. O sea, para poder hacer teatro. No, o sea, sí, claro, muchas otras cosas que nada relacionadas. Porque a veces es previo, ¿no? O sea, digo, yo previo a dedicarme al teatro, pues sí, o sea, trabajé en muchas cosas, pero llegando al teatro también, por ejemplo, empecé a dar clases y para niños de preescolar. Claro. Era una cosa que yo no me había imaginado y la disfruté tantísimo, ¿no? Llegué al espacio de una cafetería y que de pronto todas estas cosas que vamos descubriendo pueden tener una similitud con el teatro por la energía que uno le pone y por las herramientas o por el callo que adquiere uno con el teatro, de pronto lo aplicas en otras partes. Sí, claro. Yo siento que un poco, digo, es como muy difícil delimitar, ¿no? O sea, que lo escénico te da tantas herramientas a veces en la vida que es muy difícil delimitar dónde usas unas y cuándo no las usás, ¿no? Uh-huh. Porque creo que también ahí está puesto un background que uno tiene también de la vida, ¿no? Sí. Yo en lo personal... el micro, perdón. Hola. Yo en lo personal siento que para mí me ha llevado sí a trabajar este tema de la voz, como sobre todo con personas que no se dedican a nada de esto, pero quieren, sobre todo mujeres, que quieren explorar la voz, su propia voz. Y he dado como varias veces talleres en distintos lados, que también por la confianza de ese trabajo que uno mismo hace en uno, como se ha generado esa oportunidad, y la verdad es que para mí ha sido maravilloso, súper lindo. También me ha acercado mucho a las letras, digo, siempre me gustó leer, siempre me gustó la poesía, pero como que justamente a partir de un espacio donde nosotros tocamos generalmente, o estamos en Ciudad de México, se generó ahí la posibilidad de hacer una especie de micrófono abierto de poesía. Y digo, finalmente son cosas que van apareciendo. O sea, a mí me pasa que yo soy, o sea, si fuera por mí sería doña Hobby, ¿no? Estaría como con las plantas, con esto, el otro, ¿no? O sea, como siempre fui así. Creo que más esta parte que vos mencionás, como la de los compañeros, que a partir de este vínculo con el teatro y la escena, les ha abierto una nueva vocación. A mí lo que me ha pasado es que me ha dado, creo yo, la confianza para poder llevar a cabo cosas que me gustaban desde antes y no tenía. Pero creo que, por ejemplo, en tu caso, digo, no sé, a lo mejor ahí me voy a meter, pero por ejemplo, o sea, yo siento que mucho que tiene que ver con la cuestión entre escénica y todo eso, te ha llevado justamente, por ejemplo, a la producción, en donde no tienes nada que ver con cuestiones que estés arriba, ¿no? O sea, digo... Bueno, no sé si fue el teatro el que me llevó a la producción, pero también. Bueno, pero fue como dentro de los... Lo que pasa es que yo hacía, en realidad, bueno, empecé a hacer como producción más en eventos de distintos tipos, ¿no? Corporativo, comercial, médico, de todo. Y también hice producción de festivales, de cosas así, que yo lo disfruto un montón, porque me gusta estar arriba del escenario, pero me gusta mucho estar abajo también. O sea... Sí, como en la parte como entre medio de logística, administrativa y todo eso, o sea puedes invertir
1000 horas y no estar en el escenario, pues, o sea. Sí. Y que es una forma de hacer también. Sí, porque lo que te gusta, sí, ¿no? Y es como para que se termine, digo, porque eso está como ligado a cosas escénicas, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues con lo de los Millions o todas esas cosas, o sea, hay cosas escénicas, pero hay toda una cuestión que tiene que ver lo administrativo, o sea, que es otra vertiente. rama. ¿Y usted? Cuéntenos. No, yo Aparte de Sacachis. Aparte de andar acá ventilando todo. a mí, pues fue muy chistoso porque yo en la música, pues había estado desde chavito, pero tenía como, pues sí, mis grupos con los que iba a tocar, tocaba con mi hermano antes de que él se fuera de México, y Pero entonces llegó un momento en que me dediqué a la vida a Godín, o sea, me metí a trabajar en una editorial, y porque yo terminé la carrera de historia, ¿no? Entonces entré a hacer contenidos, y después de ahí me fui a trabajar a una fundación, y lo único que sí, lo platicaba con un amigo que es poeta, que es así como muy bueno, que ahorita él está retirado de las letras porque pues hay que sacar para sobrevivir. Dije, pues es que está bien, pero uno de repente como que termina regresando pues es como el río, ¿no? Se agarra su caudal. Porque yo me di cuenta que pasaron 6 años de mi vida en donde la verdad es que no pasó absolutamente nada. O sea, estaba sentado en mi computadora y todo eso, y entonces ya regresé otra vez a hacer como proyectos, y casualmente ahí se me abrió la posibilidad de empezar a dar clases. Y yo había llegado a dar clases, algunas clases particulares, todo eso, pero ahí ya entré a dar clases en preparatoria, y que fue una experiencia que así me encantó, porque aparte fue muy, pues no sé, o sea, me tocó una característica muy chida, porque entré a una escuela que era de puras mujeres, con una área, bueno, no sé, o sea, la escuela era católica, así, y me tocó cuando fueron las elecciones, cuando ganó Peña Nieto. Entonces eran chicas que como que no sabían si sabían, y de repente cuando se explotó lo del 132, fue así la euforia con las chicas, ¿no? Entonces me pareció algo así súper lindo. Y a la par empecé a dar clases, no clases, eran como medio sesiones, o no sé, con personas adultas de 18 para arriba, con alguna capacidad especial. Entonces yo empecé a trabajar ahí, eso pues, ya tiene un rato, y de ahí me seguí. Cuando fue lo del temblor dejamos de elaborar. Yo había dejado de elaborar antes en la preparatoria, y empecé a dar clases en primaria, porque a mí me ha gustado mucho desde siempre trabajar con niños. O sea, bueno, no había trabajado con niños, pero ahí me di cuenta que eso era lo mío. Y entonces pues ya llevo ahí unos años dando clases de primaria, y ahorita ya llevo un par de años en una escuela cubano-mexicana que se dedica a chiquitos que tienen alguna capacidad especial, ¿no? Y no, y eso, o sea, digo, ya he aprendido un montón, ¿no? O sea, porque pues yo no tenía tampoco ni como la idea, o sea, yo terminé llegando a la primera como de rebote. Y y en la primaria lo chistoso es de que yo tengo grupos que ahora ya también son secundarios, pero son multigradual, perdón. Entonces tengo el que tiene 7 años y el que tiene 14 en el mismo grupo. Y ha sido bien interesante porque se termina desarrollando, yo lo que me di cuenta de alguna manera como circunstancial, que se hace como un sistema muy padre, porque de repente los más grandes se llevan con los más chiquitos, o sea, no sé, está muy bonito. De ahí justamente creo que por cuestiones de necesidad terminamos aterrizando el proyecto que tenemos para niños, porque a mí me gusta mucho justamente esa área. Y digo, no sé, dentro de los públicos, pues todos los públicos son interesantes, pero cuando tienes a niños que son participativos, todo eso pues ya es así, pues... Es lo más. Y así se imaginaban de niños, o sea, ¿siempre quisieron ser músicos? ¿O se imaginaban como, tenían ganas de otra profesión? Yo cuando era Tenían claro que querían ser músicos. creo que decía, quiero ser cantante. locutora, periodista, bailarina, que estaba re de moda en ese época, patinadora, muy esas cosas que estaban muy de moda allá, no voy a decir en qué.
Allá en aquellos años. Allá en aquellos años, no hace tanto tampoco. Sí, o sea, yo no sé si me imaginé música. Claro que, bueno, la música siempre estuvo muy presente en mi familia, pero yo nunca lo pensé como una profesión, pues, o como un oficio. O sea, no, para nada. Nunca pensé que iba a terminar siendo cantante, la verdad. Cabaretera. Cabaretera. Yo, o sea, a mí es chistoso porque yo tengo así flashazos y yo sí o sea, yo me veía como maestro. Que lo has cumplido porque... Y tocando, o sea, porque por ejemplo, era una cosa... Yo cumplí todos mis sueños. No, pero aparte terminé llegando ahí de pupu, o sea, y Soy un exitoso. No, digo, a lo mejor algunas otras también, ¿no? Pero no, o sea, esas, pero sí, o sea, digo, como que hasta en partes de juego, o sea, como que era eso, pues digo, yo, o sea, por eso también es muy chistoso, porque ahora me encuentro así amigos con los que llegué a trabajar en la fundación o cosas así. Y pues, ¿cómo están? Digo, pues, pobre, pero feliz, o sea, porque de repente sí también es bien complicado, ¿no? O sea, digo, dar las clases, digo, también ser maestro hay veces que es bien absorbente. Y Sí, no, sí. Y y te puede quitar también como mucha porque también dar clases es bien, sí, o sea, es una energía que... Sí, que yo lo comparo con, yo se lo decía a Omar, con estar en función, con estar en escena. Sí, sí. ¿No? Improvisas, tienes toda la energía aquí y ahora... Sí, te deja agotada. Lo que pasa es que, bueno, es eso, ¿no? También, o sea, cuando a veces vos comparás los planes con las personas que te rodean, como, no, me tengo que ir el fin de semana a Aguascalientes para ir a dar show acá, y sí, qué cansado. Pero a la vez es como, pero qué chido, ¿no? O sea, como, porque en realidad es muy diferente a lo que hace todo el mundo. Sí. Y en realidad es un objetivo que es muy lindo de cumplir, ¿no? Yo solo quería comentar una cosa que me di cuenta mucho tiempo después, de que había cumplido un sueño, para no ser menos. Pero también he cumplido mis sueños. Pero que cuando yo era chiquita, y me acuerdo que íbamos con mi mamá por una calle, así que es como en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Que tenés estas calles en el centro que unas venden papelería, las otras venden telas, ¿no? Y así. Pero en Buenos Aires, ¿no? Y que había una calle que vendía plumas, brillos, y todo esto. Y mi mamá se acuerda de eso también un montón. Que siempre que íbamos caminando por esa calle, porque creo que vivíamos cerca, no me acuerdo, yo le decía, mamá, yo algún día me voy a poner todo esto, me decía yo. Y me di cuenta mucho tiempo, pero mucho tiempo después, digo, hace un par de años, ahí tarde, no soy de proceso rápido. Y dije, bueno, mirá como al final, de alguna manera, eso terminó pasando, ¿no? Sí. O sea, como con algo muy chiquito, pero cuando uno descubre eso es hermoso, ¿no? Porque si de alguna manera sí cumplió un sueño, no tan claro como vos que lo tenías que decir, pero... Pues no, o sea, digo, me acuerdo de otras muchas cosas, pero, o sea, me acuerdo que sí, de hecho, con una prima, o sea, platicamos, pues quiero ser maestro. Pues, sí. Mira. Pues es muy lindo eso. ¿Y tú qué haces tantos proyectos que constantemente estás ahí? ¿Tienen alguno ahorita sí al que se van a encaminar, ya más o menos hablado, bajado? ¿Como algún otro show nuevo? Ajá. Show nuevo, lo que pasa es que ¿qué fue? En junio del año pasado fue cuando estrenamos Bohemia lo Prohibido, ¿no? Que estrenamos un show que lo presentamos, afortunadamente cerramos el Festival Cultural de la Diversidad Sexual en Zacatecas, con un show que en realidad como que lo que hace es no rescatar, no me gusta esa palabra, pero trae estos boleros muy famosos en general y vuelve a contar de alguna manera la historia original en la que fueron escritos, que no es la que sabemos todos, que en general o no es que no, digo, igual uno ni siquiera sabe la historia, ¿no? O sea... Bueno, o son los intérpretes, digamos, como hay un trabajo más que nada ahí de reivindicar un poco las historias que fueron de alguna manera silenciadas durante mucho tiempo, porque son parte de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, entonces son boleros que fueron escritos de hombres a hombres, de mujeres a mujeres. Entonces a veces es reivindicar figuras como Chabela, que digo, nunca ocultó absolutamente nada,
pero también traer otras canciones que por ahí la gente no sabe, que esa fue escrita de un hombre para un hombre. En fin, o sea, hay muchas historias atrás de ese Y esto show. lo cuentan en su show. Entonces ese show, bueno, tiene mucho de investigación. Ahí sí recibimos la asesoría muy afortunada de Tomás Concelos y también de otro amigo. Pero ese es el último show que hicimos y ahora hay ideas, pero todavía no pasaron el filtro. Sí, esperemos. No, lo que pasa es que también o sea, es que también son los tiempos. Hay veces que si no aterrizas las cosas, no No, y también pasan. es importante como los que ya tienen, que tengan su... Claro, porque a veces es ese tema de los tiempos, o sea, meter convocatorias, buscar Sí. lugares, hacer las redes, hacer todo lo que hablamos antes, ¿no? Para Sí, no repetir. mucho. Es mucho trabajo, o sea, realmente somos 2 personas para hacer No, todo y llegó Entonces, somos un recurso muy limitado para un montón de cosas muy limitadas, digo. si Y las llegó contamos. un momento en que, por ejemplo, o sea, muchos de los shows lo estamos como retomando y haciendo, porque ya vemos que como en un término que era como el cabaret efímero. O sea, porque hacíamos, no sé, un par de meses un montaje, lo presentamos una vez y ya. Y ya no lo volvemos a presentar. O sea, así tenemos un show que nos gustó mucho que presentamos en el 2017 o 18, no sé, que se llamaba La Cenicienta. Y La Cenicienta, porque che. Y la verdad es que era muy divertido. O sea, por ejemplo, mi personaje que sale en la crítica, que es Gus Gus, porque en realidad Gus Gus es uno de los ratones que sale con la Cenicienta. Entonces, ahí, ese originalmente nació ahí. Y Y se retomó para el ay, se retomó para el otro. Entonces, Pero el de la Cenicienta, ya la Cenicienta no lo volvimos a hacer. sí, se lo. Y hoy, digo, nos pasó con otro que tenemos, que estamos contra Rancheras, que es un show, es el primer show que hicimos de cabaret, y obviamente hoy sale totalmente diferente a lo que fue la idea original. Porque lo tuvimos abandonado un montón de tiempo y un día lo reflotamos y obviamente ahora ya es otra cosa, porque 10 años más tarde hacen las cosas de otra manera, ¿no? Y por supuesto que los papeles originales quedaron quién sabe dónde, así que... Pues sí, digo, un poco la ventaja de la libertad que da justamente trabajar así el cabaret, ¿no? O sea, que pues tienes la idea, y sobre eso vas y ves, hay cosas que se salen o cosas que no. Y hay cosas que igual y a lo mejor hasta de los mismos shows que tenemos, pues a lo mejor pues ya vamos a tener que empezar a exprimir porque a lo mejor ya no son ni actuales. ¿Y no les ha dado por... Bueno, ¿tienen una escaleta? Sí, todas las Lo que pasa es escaletas, que en sí. general en el proceso que solemos trabajar, la música es la que da la escaleta. O sea, la música es la que marca como los principios o los fines, digamos, del número, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, siempre la música es nuestra guía, un poco en función de que pues es lo que nuestro soporte, además, como... Sí, es donde nos sentimos más seguros, ¿no? Porque aparte eso es algo chistoso, o sea, nuestros shows creo que todos los podríamos dividir por números. Entonces luego ya los enlazamos para que no se note que están... Y ya, o sea, buscamos una línea. Los pegamos ahí. Sí, para que digo, no sé si pensando de esa manera, por ejemplo, en una variante podríamos presentar un solo número de No, los tiene shows. mucha O sea, continuidad, ¿no? o sea, No es que los pegamos así, pero sí, digamos, está muy pautado en general por la música. O sea, música. Que sería como su sello. ¿No? Y de Yo alguna suelo hacer manera. esa pregunta a mis invitados, o sea, Si ellos podrían definir como su trabajo o decir como cuál es su sello o el tipo de teatro que les gusta hacer, ¿no? Yo oigo mucho el cabaret está muy presente en su trabajo, pero ustedes ¿cuál creen que sería su forma, su sello, su cosa que los identifique así? Yo creo que es eso, es la música. Siento, bueno, que la búsqueda siempre es la interacción con la gente también mucho. Sí. yo siento, bueno, no sé, porque digo, nadie inventa nada, ¿no? Pero cuando estábamos una vez, antes de la pandemia, estábamos yendo a presentarnos a Querétaro con Oscar Olivier, para presentar uno de los shows que teníamos con él, porque por ejemplo, ese show que fuimos a presentar, a Querétaro, perdón, nosotros íbamos a presentar un show, se llamaba Las Noches del Doctor Corazón, ella y yo. Entonces ya teníamos el show y la tarde antes de presentarlo nos había tocado estar en Vallarta y nos habían tocado que donde estábamos había alberca, ¿no? Entonces estábamos en la alberca Oscar, Lucena y yo. Bueno, nada más estábamos Oscar y yo, tú estabas afuera, ¿no?
Y empezamos a platicar y le dijimos, Oscar, ¿y por qué no te subes al este? Ah, sí, si quieren. ¿Pero qué digo? Bueno, no digo nada. Y su literal. personaje, no dijo nada su personaje. O sea, su personaje era como una traductora de señas. O sea, literal no dijo nada. O sea, por supuesto la gente estaba desmayada de risa. Es él. Pero, o sea, como esta posibilidad, que me parece que está bueno porque, no sé si es un sello nuestro, me parece que es algo que te da justo este género de tanta libertad, que es como esta idea de la flexibilidad con la vida, ¿no? Estar predispuesto, que me parece que en general es algo que tienen todos los géneros que tienen improvisación y Sí. como que es esta cosa de estar abierto con qué pasa, ¿viste? Viene un amigo y si yo quiero que él participe, ¿por qué no lo voy a hacer subir, no? Y si yo quiero, mira, justo hoy pasó algo que hizo que en vez de esta canción fuera mejor esta otra. Y si la sabemos, ¿por qué no la vamos a...? ¿No? Que me parece algo que es hermoso. O sea, me parece algo lindo porque además te enseña a vos a estar un poco más abierto y permeable a la vida en general. Y que yo lo entiendo ahora, porque cuando yo mi taller, cuando empecé a hacer cabaret fue porque tomé el taller de teatro cabaret con Tito Vasconcelos y Nora Huerta, y los dos lo daban. Y él decía que cuando haces cabaret tú puedes citar a un compañero y decirle, mira, vamos a decir esto, van a ser estas canciones, estrenamos en la noche. Y a mí me parecía, pero ¿cómo es posible eso? Y él decía, sí, porque son 2 personajes o 3, los que sean, que ya están bien hechos, ¿no? Cuando tú tienes un personaje muy seguro, puedes darte estas licencias o estos lujos de poder construir algo. Y yo lo experimento ahora con Marcela Morán, que de pronto así trabajamos. Pero para mí hace 20 años hubiera sido imposible. No, y recuerdo mucho que Paola Huitrón hizo una vez un experimento de presentarse en un bar donde estábamos trabajando, de invitarnos a cada uno de sus compañeros de las Musas de Botero y los Muy a presentarnos una vez, cada sábado, ¿no? Cada quien, a improvisar así, a ver qué pasaba. Y a mí cuando me invitó, yo tenía un personaje que no hablaba también, ahorita lo recordé por Oscar Olivier, no hablaba, era con una máscara, era de un cuadro que se llamaba La Idiota, un sketch que hacía con otro compañero, y la idiota no hablaba. El marido se la pasaba hablando, pero a fin de cuentas el idiota era el marido, ¿no? No ella. Ajá. Y entonces yo no hablaba, pero yo no hablaba porque ese era mi personaje, pero yo me escudaba en mi personaje para no decir nada porque no sabía qué decir. Y la demás Paola me pagó, entonces yo decía, no me sentía tan mal. Y ahora, pues, no sé, casi 20 años después digo, bueno, hemos ganado mucha experiencia y podemos darnos estos lujos de citarnos en la mañana y estrenar en la noche. Seguramente ahora sí hablaría si tuviera ese personaje. No sé, aprendemos un montón de cosas, ¿no? Y yo, pues a ustedes los veo súper cabareteros. Yo he visto sus espectáculos y la verdad es que, o sea, no quiero que suene como adulador, pero los disfruto mucho y los admiro mucho, ¿no? Y bueno, yo estoy súper contenta de que hayan estado conmigo el día de hoy en esta entrevista. Estoy ávida de verlos trabajar, estoy contenta de que se vayan a presentar en este espacio y pues solo felicitarlos porque la verdad es que han hecho una dupla maravillosa. Yo no me doy cuenta de todo lo que hay atrás. Bueno, ya lo saben. Pero pues muy feliz y bueno, no sé si quieren decir algo más ustedes. No, bueno, gracias por habernos invitado, gracias a Diego también. Y a vos por este espacio tan hermoso, tan cómodo, tan lindo, tan relajado. Y bueno, eso, gracias. Y bueno, que eso de lo relajado nos lo da la experiencia, porque yo estaba muy nerviosa, pero nadie se da cuenta. Pero no se ve. Pero de no se ve y parece que todo es muy relajado. No, no es cierto, muy, muy contenta. Y bueno, pues nos seguimos viendo, ¿no? Sí, Nos viendo. Aquí, ya iré yo a Argentina. Ya, eso estaría maravilloso. me acuerdo cuando dijiste que querías ir a hacer una película con Darín. Ay, sí. Bueno, no digas. Algún día, no sabemos. No sabemos. Va a pasar, pero por lo pronto estamos aquí juntos, hemos compartido el escenario, compartimos hoy esta entrevista y bueno, pues espero que la vida nos siga juntando en el escenario y en muchas partes más. Muchas gracias por ver esta entrevista. Esto fue Lugares Comunes para Personajes Extraordinarios.